La economía social y solidaria tiene los preceptos filosóficos que han estado presentes desde la época de los pensadores griegos. Estas distintas expresiones hicieron referencia a la forma de organización social basada en principios de igualdad, libertad y ayuda mutua. Estos pensadores filosóficos lograron alcances que inspiraron formas de organización social distintas a las que se regían por una concepción individualista de la sociedad. Unidades autosuficientes, según Sócrates y Zenón de Cito, de la solidaridad, según Protágoras de Abdera, de la sociedad igualitaria, según Platón, de la economía doméstica, la libertad y la democracia, según Aristóteles, y las comunidades antacárquicas, fundamentadas en la amistad y la solidaridad, según Epicureos. Preceptos de las escuelas filosóficas fueron motivo de atención para los nuevos pensadores del siglo I al V de la era actual. Los intelectuales de esa época impulsaron diversos tipos de organización social. Tenían como propósito promover la vida comunitaria, regida principalmente por la ayuda mutua, con exaltación del trabajo material, que son los padres de la Iglesia, la ayuda mutua y solidaridad de guildas o gremios artesanos o corporaciones de comerciantes y hermandades. Los fundamentos de organización social se basaban en aspectos sustantivos como la igualdad, el trabajo y la democracia, la solidaridad, ayuda mutua y principios liberales, la cooperación en el orden social y económico y el asociacionismo entre trabajadores para la defensa de intereses económicos y comunes. En el siglo XIX, los principios de libertad, igualdad y fraternidad promulgados a la Revolución Francesa contribuyeron a la vigencia de los preceptos de la economía social y solidaria. El siglo XII fue de gran importancia para el despegue de las organizaciones de trabajadores como agentes invisibles en el contexto de la economía. Se impulsaron las instituciones sociales y esto se debió a que las nuevas corrientes de pensamiento económico, derivados de los efectos que tuvo la revolución industrial en Europa, principalmente en Inglaterra. Uno de los principales impulsores del asociacionismo entre trabajadores destaca Robert Owen, que en los primeros años del siglo crea su primera aldea cooperativa. Por consistir en una propuesta de organización productiva alterna a la economía del sector capitalista, se le considera a Owen como el pionero del cooperativismo. En ese primer cuarto de siglo, se manifestaron diversas tendencias en el enfoque económico, tales como la asociación libre de los ciudadanos en comunidades de trabajo, falansterios, promovidos por Fourier, que junto con Owen son considerados los padres de la autogestión y el cooperativismo. La propuesta de tipo moral de Dunoyer fue publicada en su Tratado de Economía Social, que apareció por primera vez el término, aunque sin la fuerza y significado que adquirió posteriormente. También cobra fuerza el mutualismo impulsado por su precursor, Proudhon, y la creación del primer banco mutualista en Estados Unidos de América. En Europa proliferaron las cooperativas de producción y venta de mercancías. En Alemania, Francia e Italia específicamente, apareciendo en Latinoamérica las primeras organizaciones sociales de trabajadores, como Brasil, Argentina, Puerto Rico, México y Colombia. A principios del siglo XX, ya existían diversas instituciones que agrupaban esta corriente económica. Un ejemplo de ello es el Congreso Internacional Cooperativo y la Organización de Cooperativas de América. En la segunda mitad del siglo XX, las organizaciones cooperativas reciben el aliento de investigadores que en diversas publicaciones profundizan en el fondo doctrinario, filosófico y económico.
A la vez promueven este tipo de organizaciones. Entre ellos destacan Raceto, Marx, Nefklener, Ramírez y Armenta. Es justo mencionar que también las manifestaciones de la Iglesia Vaticana tuvieron participación y también las universidades obreras y cooperativas. Esta persistencia histórica de las organizaciones sociales en el ámbito de la producción y los servicios han sido motivo de los esfuerzos permanentes que se llevan a cabo en todo el mundo respecto de una teoría económica social y solidaria que agrupa en un marco conceptual los principios fundamentales de las organizaciones económicas del sector social. En la literatura económica, el término de economía social pudo haber aparecido por primera vez en Francia, en el Tratado de Economía Social de Charles Dieudonné, 1830, aunque este enfoque adoptó más contenido más de tipo moral que económico. El concepto moderno de la economía social se comenzó a acuñar en el siglo XIX y se atribuye su profunda reorientación a personajes como Johann Stuart Mill y León Walras para denominar a la actividad de las organizaciones de trabajadores que se crearon como respuesta a los nuevos problemas que planteaba el avance de una sociedad basada en el capital privado. Mill, en Principios de Economía Política, propone fomentar las cooperativas como formas empresariales de trabajadores. Walras, por su parte, en diversos documentos como los artículos en el diario El Trabajo, en la revista del Movimiento Cooperativo y en su libro Elementos de Economía Política Pura, orienta su opinión en el sentido de que las cooperativas, al introducir la democracia en el mecanismo de producción, contribuyen a la resolución de los conflictos sociales, desempeñando un papel relevante en la economía, sin que sea eliminada la economía capitalista. Independientemente de la economía social y solidaria se constituye ahora como un sector de la economía vinculado con la participación directa de los grupos sociales, para generar sus propias posibilidades de bienestar. Esto se logra con base a la ayuda mutua, la solidaridad, la igualdad y la libertad. Economía social surge como una reacción a la exclusión social derivada principalmente de las condiciones económicas que impiden obtener los satisfactores básicos de trabajadores, ya que ponían en riesgo su propia subsistencia, y también se constituye como un sector de la economía con la creación de organismos económicos con características propias y distintas a las creadas por el sector público y a las del sector privado. Las primeras organizaciones del sector social se refieren a las cooperativas, mutualidades y asociaciones de trabajadores. El carácter de la organización colectiva de la economía social se fortalece cuando en 1832 se crea la Bolsa de Trabajo, Labour Exchange, en Londres, donde se intercambiaban productos cuyo valor dependía del número de horas trabajadas para su elaboración. En 1844 surgieron organizaciones similares como la Cooperativa de Consumo, Pioneros Equitativos de Rothschild, formada también por trabajadores ingleses. Esta organización fue tomada como ejemplo por otras organizaciones por su forma de organización y operación, basada en principios de igualdad, educación cooperativa y reparto justo y periódico de las ganancias. La trascendencia de esta organización se hace patente al ser considerada Rothschild como la madre de las cooperativas. El espíritu que alienta a la economía social se encuentra en los fundamentos del pensamiento republicano. Los principios de libertad y propiedad son los pilares de los movimientos sociales en momentos en que grupos de la sociedad enfrentan situaciones de exclusión y marginación. El principio de la libertad que va a permear las organizaciones de la economía social consiste en la emancipación de cualquier tipo de subordinación y una plena independencia de cualquier otro agente para su supervivencia y bienestar. La libertad de los individuos en las cooperativas y en general de los que participan en los organismos de la economía social deriva, de acuerdo con Philippe Petit, del republicanismo que se construye alrededor del concepto de la libertad y se refiere a las nociones clásicas tanto de libertad positiva como de libertad negativa.
es decir, presencia y ausencia de limitaciones o restricciones. Más bien, la libertad a la que alude Petit es que refiere a la no dominación, que permite a los sujetos que se hayan excluido de la libertad clásica a unirse en torno de los proyectos comunes. Al concepto no dominación se le va a agregar el de la propiedad, considerada esta como necesaria para garantizar la independencia material y el ejercicio de la libertad republicana. Cuando la propiedad de los bienes de producción es colectiva, no existe dominación entre los miembros de las cooperativas, ya que las decisiones se toman con base en la democracia cooperativa, sustentada en el principio de un socio, un voto, y no en la posesión de acciones representativas del capital. El concepto de servicio es otro fundamental de la economía social y solidaria. Las organizaciones del sector no se rigen por una finalidad acumulativa, ni por la especulación. La propiedad colectiva se emplea primordialmente para satisfacer las necesidades económicas de sus asociados. En el servicio que presta la economía social, se considera la propiedad como un elemento potencialmente liberador y no coercitivo.